Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Gómez, soy psicólogo y terapeuta cognitivo-conductual. En este video voy a compartir con todos ustedes 5 pasos para poder salir a la calle sin generar miedo ni síntomas físicos de ansiedad. Esto es una problemática que a muchas personas les sucede y vamos a brindar diferentes técnicas de probada eficacia que salen desde la terapia cognitiva conductual. Para muchas personas, el tener que salir a la calle no debería resultar un problema. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Para otro número importante, significativo de personas, sí les resulta un problema producto del temor a los síntomas físicos de ansiedad. Es decir, el miedo que aparece es que estos síntomas físicos de ansiedad aparezcan o surjan precisamente cuando la persona tiene que salir a la calle. ¿Y qué es lo que ocurre generalmente cuando la persona dice voy a ir a la verdulería, voy a ir al supermercado o tiene que realizar un determinado trámite? En ese momento comienzan a aparecer de forma instantánea síntomas físicos de ansiedad, como por ejemplo el aumento de la frecuencia cardíaca, la sensación de opresión en el pecho, sudoración, sensación de falta de aire, temblores, inquietud y también la sensación de ahogo, entre otros síntomas físicos de ansiedad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué aparecen todos estos síntomas que estábamos comentando? Esto surge producto de lo que llamamos pensamientos anticipatorios o pensamientos catastróficos. Por ejemplo, pensamientos como me voy a desmayar en la calle, me voy a descomponer, voy a sentir que un estado de desprotección o sensación de desamparo a medida que me voy alejando de mi casa, y también pueden aparecer pensamientos como temor a no tolerar estos síntomas físicos de ansiedad y que realmente se tornen incontrolables cuando la persona está en un determinado lugar público. Vamos a ver de forma más práctica y didáctica un ejemplo de cómo funciona este mecanismo, que es importante saber precisamente cómo actúa para, llegado el momento, poder implementar las diferentes técnicas y herramientas para modificar y solucionar este temor. Entonces, vamos a suponer que la persona tiene que ir sola a la verdulería. En el momento que decide salir de su casa e ir a la verdulería, inmediatamente aparecen, como charlábamos hoy, los pensamientos anticipatorios. Por ejemplo, me van a aparecer los síntomas. Cuando aparece este pensamiento anticipatorio, que es el miedo a tener síntomas físicos de ansiedad, se va a activar el sistema de alarma cerebral. El sistema de alarmas, acordémonos que en otros videos lo hemos charlado, tiene que ver con el sistema de alarma cerebral formado por el sistema autónomo simpático, hipocampo, amígdala. La función que cumple este sistema de alarmas es la de activarse precisamente cuando se percibe un peligro. El problema está que, como todo sensor o como todo sistema de alarma, no puede razonar. Por lo tanto, no puede discernir si se trata de un peligro real o algo que nosotros nos estamos imaginando. Recuerden el ejemplo este que decíamos, que si uno tiene en sus hogares, tiene alarmas y muchas veces el sensor está sensible, ¿qué ocurre? Cuando se posó una mariposa o una langosta, el sensor se activa y obviamente va a generar un ruido que es producto, ¿no?, del sonido que emite la alarma. Lo mismo, por ejemplo, si activamos la alarma y nos vamos de nuestros hogares y vamos a suponer que tenemos un perro, sobre todo un perro grande, un gran danés, y el perro justo se posa en la ventana en la cual obviamente el sensor lo capta.
el sensor no puede razonar, no puede reflexionar y decir, bueno, ese es el perro de Santiago que se lo olvidó, y bueno, el perro ahora anda en toda la casa. Lo que va a hacer el sensor es percibe, en este caso, el estímulo que sería el perro y se va a activar porque no puede razonar. Exactamente igual sucede con nuestro sistema de alarma cerebral, es decir, percibe una señal de peligro, una imagen, en este caso que nos va a pasar algo malo en la calle, e inmediatamente se activa porque no puede razonar. Cuando se activa, hay descargas de adrenalina y noradrenalina en el cuerpo que, si estuviésemos en una situación de peligro real, nos ayudaría para poder pelear, para poder escaparnos o para poder realizar alguna conducta que nos pueda salvar. En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando aparecen las descargas de adrenalina y noradrenalina en el cuerpo, aumentan los síntomas físicos, o sea, palpitaciones, taquicardias, inquietud, sudoración, temblores y otros síntomas físicos, lo cual la persona empieza a sentirse realmente mal. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace? Decide no ir a la verdulería, decide evitar ir. Por lo tanto, al decidir no ir, ¿qué ocurre? La ansiedad baja. ¿Y por qué baja? O desaparece directamente. Porque al decidir no ir, es como que desaparece el peligro real. En este caso, imaginario, porque realmente no había ningún tipo de peligro para salir a la calle e ir a la verdulería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si bien desaparece esta sensación de ansiedad y de malestar, empieza a generarse un aprendizaje que es negativo. ¿Por qué? Porque la persona empieza a generar un aprendizaje que es cada vez que tiene que ir a un determinado lugar y le aparecen estos pensamientos anticipatorios, pensamientos catastróficos, la activación del sistema de alarmas, descargas de adrenalina, noradrenalina y aumentan los síntomas de ansiedad, ¿qué hace? Aprende que si evita, que si no va al lugar que tenía que ir, la ansiedad baja o desaparece. Por lo tanto, empieza a generarse este aprendizaje que es frente a el miedo, frente a la ansiedad excesiva, evita situaciones de la vida cotidiana que en este caso serían ir a la verdulería, hacer los mandados, trámites, poder salir con libertad a la calle. Este aprendizaje va a generar una fobia. En este caso se llama agorafobia, que es el miedo a experimentar síntomas físicos de ansiedad en situaciones públicos, lugares públicos, como lo que estábamos describiendo recién. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué este miedo se mantiene? Se mantiene por lo que decíamos recién, porque la persona aprendió a que si evita estas situaciones que le generan ansiedad o huye, ¿por qué? Porque muchas veces vamos a suponer que llegó a la verdulería, pero al momento de tener que esperar a ser atendida, ¿qué ocurre? Empiezan a aparecer todos los síntomas de ansiedad, los pensamientos anticipatorios que le va a pasar algo malo. La ansiedad aumenta y la persona que hace se va de la verdulería. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Al retirarse, la ansiedad empieza a bajar o desaparecer. Por lo tanto, empieza a aprender también que si evita o se escapa de los lugares que le genera ansiedad, la ansiedad baja. Esto hace que este miedo se siga manteniendo. ¿Por qué? Porque está aprendiendo a bajar los niveles de ansiedad, escapándose o evitando las situaciones que le generan este estado de malestar. Ahora, ¿cómo podemos clasificar la gravedad que tiene este miedo? El miedo a salir a la calle por el temor a los síntomas. Y la gravedad se va a clasificar de acuerdo a la cantidad de situaciones que las personas eviten. Esto significa que a mayor cantidad de situaciones que se evita, más grave es el miedo. No nos olvidemos, por ejemplo, que hay personas que no pueden salir solas de sus hogares a ningún lado
producto de este miedo o de este temor, que sería el miedo a padecer síntomas físicos de ansiedad en los lugares públicos. ¿Por qué recalcamos o decimos que no pueden salir solas? Porque muchas veces la persona acompañada con otra persona de su confianza puede salir, o no le es tan difícil poder salir. Esto es considerado, lo llamamos, bastones humanos. ¿Por qué? Porque está saliendo a la calle, pero no de forma libre, sino con un bastón, con el acompañamiento de otra persona, que lo que hace también es mantener este temor. ¿Por qué? Porque si no está la persona de su confianza, no puede salir. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, es una forma también el usar bastones, o conductas de reaseguro, que también se denominan de esta manera, es negativo. ¿Por qué? Porque se sigue manteniendo el miedo a padecer temores o síntomas, ¿no?, físicos de ansiedad en lugares públicos. Ahora, ¿cómo se vence este miedo? El miedo a salir a la calle, el miedo a experimentar estos síntomas físicos. Como todo miedo, como todo temor, se vence enfrentando las situaciones. Es decir, cada vez que nosotros evitamos o huimos de situaciones que nos generan miedo y ansiedad, el miedo se sigue manteniendo. Por eso, para poder vencer al temor, para vencer al miedo, siempre se lo vence enfrentando estas situaciones que generan este estado de ansiedad y de malestar. Por eso, bueno, la intención de hacer este video y de poder compartirlo con todos ustedes es poder mostrarles 5 pasos para poder salir a la calle sin generar estos síntomas físicos de ansiedad. ¿Cuál es el objetivo de estos 5 pasos que vamos a ver? Es que puedan aprender a bajar la ansiedad enfrentando y no evitando. Porque recordemos que cada vez que evitamos o huimos de situaciones que generan ansiedad, el miedo y el temor se mantienen. En cambio, cuando enfrentamos, estamos generando un nuevo aprendizaje, que es, estamos aprendiendo a bajar el estado de ansiedad enfrentando precisamente estas situaciones que nos estaban generando ansiedad y malestar. El primer paso, entonces, saber cómo funciona el miedo a salir a la calle. Es decir, cuando nosotros sabemos cómo el miedo funciona, cómo es la estructura del temor, nos va a servir precisamente para que podamos enfrentarlo. Entonces, vamos a ir a un ejemplo. Vamos a suponer que la persona tiene que ir al supermercado. Antes de ir al supermercado, ¿qué van a aparecer? Pensamientos anticipatorios o pensamientos catastróficos. Me voy a descomponer, me voy a desmayar, me van a aparecer todos los síntomas de ansiedad y no los voy a poder tolerar, y si me muero, y si me descompongo, y si me infarto. Todos estos pensamientos anticipatorios, ¿qué hacen? Que se active el sistema de alarma cerebral en función de que está percibiendo un peligro, que algo malo le va a suceder en caso que salga de la casa sola. Por lo tanto, cuando se activa el sistema de alarma cerebral, van a aumentar los síntomas físicos de ansiedad, y esto se da producto de las descargas de adrenalina y noradrenalina. Por lo tanto, ¿qué hace la persona? Evita, decide no ir al supermercado, lo cual hace que la ansiedad baje. Entonces es importante saber cómo funciona esta estructura del miedo, de que es producto del pensamiento, de los pensamientos anticipatorios catastróficos que hacen que se active este sistema de alarmas. Quería remarcar que si bien la ansiedad baja porque la persona decide no ir al supermercado, y se da, bueno, el aprendizaje de frente a cada situación que me genera miedo y ansiedad, evito o me escapo. Pero ¿qué es lo que sucede? A nivel de la ansiedad, la baja y es un aprendizaje negativo, pues se forma la fobia. Pero también a nivel moral y a nivel de la autoestima, la persona le hace muy mal. ¿Por qué?
porque la autoestima empieza a bajar, porque la persona siente que no está siendo libre, que no puede actuar con libertad como le gustaría. Pero además, otra de las consecuencias es que se siente culpable porque no puede realizar las tareas y las actividades que tendría que realizar o hacer. El segundo paso que tenemos que aprender son las técnicas de relajación. La técnica más sencilla es la técnica de respirar, que es tomar aire por la nariz y largar lentamente por la boca por lo menos 10 veces. Entonces, en el momento que la persona tiene que ir al supermercado, a la verdulería o al lugar que tenga que ir y empiezan a aparecer estos síntomas de ansiedad, lo primero que tenemos que hacer es, además de darnos una explicación de por qué nos estamos sintiendo de esta manera, es practicar esta técnica de respiración. El objetivo de la técnica de respiración o de relajación, ¿cuál es? Es que todos estos síntomas físicos comiencen a disminuir. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que cuando la persona está en estado de alerta, todo el cuerpo comienza obviamente a tensionarse, es como que se pone rígido. Al ponerse rígido, tenso, estamos mandando o enviando la señal de peligro al sistema de alarmas. Cuando nos logramos relajar, el sistema de alarma empieza a descargar menos adrenalina y noradrenalina, por lo tanto los síntomas disminuyen. El tercer paso, que es muy importante para poder comenzar a afrontar y enfrentar las situaciones que generan ansiedad y temor, es que podamos tener una lista de aquellas situaciones que se están evitando por miedo a los síntomas físicos de ansiedad en público. Entonces, es importante siempre comenzar en la lista por aquellas situaciones que nos resultan más fáciles. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la panadería a 2 cuadras de nuestra casa, bueno, y que es relativamente fácil. Ese se anotaría en primer lugar. Y así sucesivamente con las diferentes situaciones de menor a mayor, es decir, de menor dificultad, y en último lugar van aquellas situaciones que más costarían producto del alejamiento de la casa y porque son también generadoras de muchísima ansiedad. Una vez que tenemos entonces la lista con todas estas situaciones, empezando siempre por la que menor dificultad o ansiedad genera, siempre comenzamos entonces por esta situación. Y vamos a aplicar una técnica que se llama exposición gradual. La exposición gradual significa comenzar a exponernos de menor a mayor, es decir, vamos a comenzar entonces con la panadería, en el ejemplo que estábamos viendo, que es la situación que menos ansiedad genera. Obviamente que antes de ir a la panadería van a aparecer todo lo que dijimos recién, los síntomas físicos, producto de la activación del sistema de alarmas. Entonces lo que vamos a hacer es, recuerden, darnos una explicación, decirnos, se activó el sistema de alarmas, no pasa más que esto, porque hay descargas de adrenalina, noradrenalina, vamos a hacer el ejercicio de respiración para relajar el cuerpo y vamos a intentar ir a la panadería. Una vez que logramos formar el hábito, la ansiedad va a ir bajando cada vez más, precisamente ¿por qué? Porque se formó el hábito de ir a la panadería. Entonces ya pasa a ser un lugar en el cual nos resulta afín, confiados, y que nos genera obviamente confianza y seguridad. Ahí es donde vamos a seguir entonces con la segunda situación que habíamos anotado en la lista, hasta obviamente llegar a la última. Un paso, que el quinto, que es muy importante, que dice, con el miedo no se negocia, al miedo se lo enfrenta. ¿Qué significa esto? Hay muchas personas que me cuentan o me dicen que han logrado salir de la casa y en un radio de 10 o 12 cuadras, pero que por miedo no quieren seguir avanzando. Ya pueden ir a la verdulería, pueden ir a la panadería, pueden ir a
los negocios del barrio, pero no pueden seguir avanzando o no quieren muchas veces por miedo a retroceder o por miedo a que les aparezca este temor. Ahí estaríamos negociando con el miedo y por eso decíamos que con el miedo no se negocia, porque se corre el riesgo, obviamente, de volver a retroceder y perder todo. ¿Por qué? Porque en el fondo continuamos con este miedo, con este temor a que surjan los síntomas físicos de ansiedad en otros lugares. Entonces, lo que tenemos que saber es que en caso que surjan estos síntomas físicos de ansiedad, contamos con herramientas, con instrumentos como los que estamos viendo, para poder reflexionar y ponerlos en práctica. O sea, sabemos que estos síntomas físicos de ansiedad son descargas de adrenalina y de noradrenalina, que si reflexionamos, nos damos una explicación de lo que nos está pasando y además aplicamos los ejercicios y técnicas de respiración y de relajación, la ansiedad baja. Damos siempre el ejemplo que es, a ver, la ansiedad sube cuando uno se asusta, es como tirarle nafta al fuego, querer apagar el fuego con nafta. Obviamente que el fuego va a seguir prendiendo y encendiéndose cada vez más. Bueno, lo mismo pasa con la ansiedad y con los síntomas. Cuando nosotros no queremos que aparezcan o queremos sacarlos de encima, le estamos tirando nafta al fuego, porque van a aparecer cada vez más porque se activa el sistema de alarmas. En cambio, cuando nos damos una explicación racional de lo que nos está sucediendo y además nos relajamos respirando, ¿qué es lo que ocurre? Esa ansiedad empieza a bajar y empieza a disminuir y podemos salir a la calle libremente, sin síntomas físicos y obviamente cada vez que enfrentamos y podemos salir libremente, sin síntomas y sin miedo, la autoestima y la autoconfianza continúan aumentando. Bueno, muchísimas gracias por poder compartir con todos ustedes este video y ya saben que pueden seguirnos en las diferentes redes, en Instagram, en Facebook, donde vamos publicando permanentemente contenido en relación a cómo vencer el miedo a los síntomas físicos de ansiedad y también nos pueden seguir acá en YouTube suscribiéndose a nuestro canal mediante el clic en la campanita. Les mando un abrazo grande para todos.